Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Hemos leído este texto ya un par de veces en las últimas semanas. El pastor lo leyó también el miércoles. Vamos a repasarlo una vez más. Estamos en Mateo capítulo 26. Comenzamos leyendo desde el verso 36. Mateo 26, 36. Dice la Escritura: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y estando yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hasta ahí leemos solamente. Hermanos, amigos, en esta tarde quiero hablarte acerca de los padecimientos de Cristo. Quiero hablarte de los padecimientos de Cristo. Y en verdad tendríamos que decir que el tiempo no nos alcanzaría para ver al detalle cada uno de los padecimientos de nuestro Señor. ¿Sí? Y aun si tuviésemos el tiempo, creo que no habrían palabras adecuadas para definir, para expresar en verdad lo que Él atravesó. Nosotros sabemos que se han hecho varias películas acerca de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesucristo, y algunas hasta nos parecen tremendas, pero aún con todo, déjenme decirles, hermanos, ninguna puede mostrar la realidad de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. El texto que acabamos de leer dice que llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Llegó a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un lugar donde el Señor Jesucristo frecuentemente se apartaba para orar. En la mayoría de los casos, Él iba solo a ese lugar para estar a solas en comunión con el Padre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue tan decisivo que Él buscó a 3 de sus discípulos para ir con Él, para que estuviesen cerca de Él y aún para que intercediesen por Él. Cuando el Señor Jesús expresa esta pregunta que nosotros acabamos de leer, donde le dice: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esto señala la necesidad que el Señor Jesucristo tenía de una intercesión a causa de la agonía que Él estaba padeciendo en ese momento. Él comenzó a sentir una agonía psíquica a tal punto que exclamó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa era la agonía que Él tenía en ese momento. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo se pasó la noche orando allí en el huerto. Y Él oró de la forma más humillante como lo hacían los judíos. Él se postró sobre sus pectorales con su rostro en tierra mientras clamaba al Padre. Y dice aquí el texto en el verso 39 que su oración fue: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad y no la mía. Algunos equivocadamente han insinuado que estas palabras, esta oración de Cristo en este tiempo, indicaba que Él estaba preocupado por la situación que venía, que Él estaba preocupado específicamente por los padecimientos que vendrían.
que Él estaba preocupado por la cruz, que Él estaba preocupado por los golpes, por los azotes, por el látigo. Pero, hermanos, la pregunta que tú y yo debiéramos hacernos es, ¿acaso los mártires que murieron por la causa de Cristo, acaso los mártires que murieron por la causa del Evangelio, no fueron a la muerte con gozo? ¿No fueron a la muerte con la frente en alto y sin temor, algunos cantando, algunos alabando al Señor? ¿Qué nos hace pensar que el Señor Jesucristo, el Maestro, el líder de todos, lo haría de otra manera? ¿Qué nos hace pensar que Él lo haría con temor, que Él lo haría con tristeza? La preocupación que el Señor está expresando, el Señor Jesucristo, y la oración que Él está expresando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no refiere a un temor que Él tenía por la cruz o por el látigo, sino que refiere a otra cosa. Él estaba preocupado porque el pecado tuyo y el pecado mío sería adjudicado a su cuenta. Aquella comunión perfecta que Él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, por un momento sería rota cuando tus pecados y los míos fueran puestos en la cruz sobre Él. Esa era la copa que Él estaba pidiendo al Padre, si es posible, pase de mí. A eso se refería Él. En su agonía, dice la Escritura, que su sudor era como grandes gotas de sangre, grandes gotas de sangre. Esto es conocido como hematridosis, una afección en la que los vasos sanguíneos capilares se rompen, provocando sudor de sangre. Y esto saben que ocurre bajo condiciones de estrés físico o emocional realmente extremo. Esto fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Un estrés al extremo, ¿sí? Un estrés físico, emocional al extremo. Dice que caían de él gotas como sudor de sangre. Saben, hermanos, que el Monte de los Olivos era un lugar donde había un gran molino y allí se molía el fruto del olivo. ¿Saben que cuando molemos o se muele el fruto del olivo o se muele el fruto de la vid, ustedes saben lo que sale? Es el jugo. Dice Isaías 53:5 que Cristo fue molido por nuestros pecados. Esas primeras gotas de sangre que cayeron del Señor Jesucristo fue el comienzo de Cristo siendo molido por tus pecados y por mis pecados. Fue solamente el comienzo, Él siendo molido por tus pecados y por los míos. Aparte de la agonía que Cristo tenía en aquel momento por la copa que Él tenía que beber, Señor Jesucristo padeció la soledad. Para comenzar, podemos leer allí versos antes cómo los discípulos le abandonaron cuando vinieron a aprenderlo. Esto está en unos versículos más adelante, pero lo que nosotros leemos es cómo los discípulos le abandonaron en la oración. Señor Jesucristo fue abandonado por ellos, abandonado al tiempo de la oración, no pudieron interceder por Él, y aun cuando vinieron a aprender, les dice que para que se cumpliese la Escritura, todos dejándole, huyeron. Aún el Señor Jesucristo estando en la cruz, dice Mateo capítulo 27, que cerca de la hora novena, Él clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en verdad esa fue la condición en que el Señor Jesucristo se encontró. Sus palabras expresan lo que literalmente Él sintió: el abandono. En el transcurso de todos sus padecimientos, Él experimentó la soledad, el abandono. A más de
padecer la agonía y de padecer la soledad, también vemos que él padeció o sufrió la traición. Encontramos en los evangelios que Judas fue uno de los discípulos que estuvieron con Jesús, fue uno de los que más cerca de él estuvo. Judas fue aquel discípulo a quien Jesús le había dado tal confianza que le había dado la posibilidad o la responsabilidad de llevar la bolsa de las recaudaciones. El Señor Jesucristo confiaba en él. Sin embargo, la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, fue Judas quien lo traicionó. Y es interesante las palabras que el Señor utiliza allí en Mateo 26. Miren en el verso 50. Dice, y Jesús le dijo, cuando venían a prenderle, cuando venía Judas a entregarle, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Es interesante la palabra que el Señor Jesucristo utiliza, amigo. Este término está relacionado con la confianza, con la intimidad, con la entrega. Amigo es alguien con quien tú compartes. La traición, cuando viene de un ser querido, cuando viene de alguien en quien confías, realmente duele. Y solamente aquel que ha pasado por la traición sabe lo que el Señor Jesucristo atravesó en ese momento. Pero el Señor Jesucristo atravesó por angustia, por soledad, por traición. Y ahora llega el momento en que el mismo Señor Jesucristo es entregado, es llevado. Dice la Escritura que todos los que estaban con él huyeron. Esto está en verso 56. Y leemos en el versículo 57, dice que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Allí es cuando comenzó el juicio de los hombres. Allí comenzó el juicio de los hombres. Después de pasar por el Getsemaní y esa angustia, después de pasar por la traición, el Señor Jesucristo fue sometido al juicio de los hombres. Él fue llevado ante el sumo sacerdote, sufriendo el escarnio, la burla de los hombres y demás. Verso 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así era que se burlaban de él. Así fue que le acusaban injustamente, lo golpearon en el rostro, le escupieron, fue sometido a ciertos interrogatorios de manera completamente despectiva. Y tenemos que entender que, según dice aquí el texto, esto ocurrió durante toda la noche. Así lo trataron al Señor Jesucristo durante toda la noche. Llegando, para ir avanzando al capítulo 27, al verso 1 y 2, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La intención ahora es bien clara, la intención ahora es determinante. Ya se han propuesto directamente llevarle a la muerte. Ahora lo llevan ante el gobernador. Pilato está ahí interrogándole. Dice aquí en el texto y en el resto de los evangelios que Pilato, interrogándole, no encontraba nada digno de muerte de lo cual acusar al Señor Jesucristo. A tal punto que Pilato decide lavarse las manos y dice, nada tenga yo que ver con la muerte de este hombre justo. Dice la Escritura que la costumbre era en el día de la fiesta liberar a uno de los criminales. Entonces Pilato les preguntó a quién querían que suelte. Estaba allí un criminal llamado Barrabás, otro preso, pero los
principales sacerdotes y los ancianos habían de alguna manera seducido al pueblo, lo habían persuadido para que pidiesen a Barrabás y que Jesucristo fuese llevado a la muerte. Así que de esta manera lo hicieron. Pidieron a Barrabás y de Jesucristo dijeron que sea crucificado. Capítulo 27, verso 26 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, verso 26, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Según la ley, antes de toda crucifixión, era obligatorio flagelar al reo. Y sobre esta práctica de la flagelación, el instrumento que se utilizaba para ello era un látigo corto con varias correas de cuero que en las puntas podían tener algo de acero, quizás huesos de ovejas, ¿sí? La víctima era despojada de toda su ropa, sus manos eran atadas arriba a un poste, espaldas, glúteos, muslos, piernas, todo quedaba al descubierto y era flagelado por los soldados. Los soldados se colocaban uno a la derecha, el otro a la izquierda y así se alternaban en azotar al reo. Debemos tomar en cuenta que aquellos que flagelaban al Señor Jesús, ¿sí?, eran verdugos, hombres especializados en lo que hacían, especializados en la materia, con la mente completamente cauterizada, sin conciencia alguna. Ellos tiraban el látigo de una manera indolente, Y el daño que causaba el látigo no era el daño del golpe, sino que el daño que causaba el látigo era cuando retiraban el golpe, el látigo. El látigo de alguna manera se enroscaba en el cuerpo y con todo aquello que tenía en las puntas, cuando ellos tiraban del látigo, arrancaba la piel, desgarraba la carne. Eso era lo que sucedía. Los pedazos de metal, los huesos que estaban en los extremos del látigo, producían profundas contusiones, heridas, hasta rasgar por completo la carne del Señor Jesús. El verdugo dice que debía tener cuidado de no aplicar el castigo en zonas más vulnerables del cuerpo para lograr su propósito. Su propósito era hacer daño, pero tener cuidado de que no vaya a morir así ahí mientras era azotado. El propósito principal era llevarle a la cruz y que allí muera colgado de la cruz. Así que tomando en cuenta que a Jesús no lo flagelaron los judíos, sino que lo hicieron los romanos, quienes eran expertos en la materia, podemos deducir que este acto de flagelación fue más estremecedor de lo que nosotros pudiéramos imaginar. El texto continúa diciendo ahí en Mateo 27, en el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo primero que dice ahí es que le desnudaron. A esto de desnudarle podemos sumarle la vergüenza. También podemos sumarle que no hacía calor en ese momento.
Era una noche fría, dice que aquellos que estaban afuera en el patio observando lo que sucedía, dice que hicieron un fuego para calentarse del frío que hacía. Era una noche fría, así que está ahí al desnudarle la vergüenza, está el frío. Y dice que estando con el cuerpo ya muy mal herido, luego de haber azotado, la carne está desgarrada, le han arrancado la piel y dice que le pusieron un manto de escarlata. No le pusieron un manto para abrigarlo, le pusieron un manto para burlarse de él. Ahora uno puede imaginarse, él está ahí prácticamente sin piel, la sangre está corriendo, ponen un manto sobre sus lomos, manto que después dice la Escritura que se lo sacaron para volver a poner las ropas. Ropas que después le volverían a sacar para crucificarle porque le crucificaban desnudo. Así que tú puedes imaginarse toda la sangre corriendo, le ponen el manto que con la sangre que se va secando, se va coagulando y se va pegando todo al manto, y ellos arrancan ese manto, le vuelven a poner sus vestiduras que después van a volver a arrancar, y tú puedes pensarlo, cuando tú te lastimas te pones una curita y luego la sacas con cuidado porque duele. Imagina ahora lo que atravesó el Señor Jesucristo. Otra de las cosas que aquí menciona el texto que acabamos de leer es que le colocaron una corona de espinas. Una corona de espinas. Y la colocaron en una de las partes más sensibles del cuerpo. La colocaron sobre la cabeza. Se entiende que las espinas pudieran tener hasta 12 centímetros de largo. Se entiende que se trata de una corona que no es holgada. Es una corona pequeña que entra ajustada, que entra a presión. Ellos hicieron presión sobre su cabeza para colocarle esa pequeña corona. Y no contentos con esto solamente, dice que además le golpeaban con una caña sobre su corona, produciendo un intenso dolor en su cabeza. No conformes con eso, dice aquí el texto, y aún Isaías también lo dice, Jesús fue golpeado por los soldados duramente hasta el punto de quedar completamente desfigurado, perdiendo su hermosura y su parecer. Dice Isaías 53:2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Señor Jesucristo fue golpeado hasta ser desfigurado. Isaías también dice que todos aquellos que iban a la cruz escondían de él el rostro a causa del asombro, a causa del espanto que producía su rostro desfigurado. Dice Isaías 53:3, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La severidad de la flagelación a la que fue sometido nuestro Señor Jesucristo, con su intenso dolor, la pérdida de sangre, debió dejar a Jesús prácticamente casi en un estado de shock. El abuso mental y físico cometido con él por parte de los judíos, por parte de los romanos, así como la falta de alimento, la falta de agua, el cansancio, la falta de dormir, contribuyeron a debilitarlo completamente físicamente. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, sus condiciones físicas antes de la crucifixión debieron ser extremadamente críticas, extremadamente críticas. Ahora quiero hablarte rápidamente del sufrimiento camino al Gólgota. La costumbre en los tiempos de Jesús era que el condenado a la crucifixión debía cargar la cruz. Debía cargar la cruz. Desde el sitio de la flagelación hasta el punto de la ejecución o de la crucifixión, que esto era fuera de los muros de la ciudad. Según creen algunos historiadores, Cristo no cargó la cruz completa, sino que él cargó un madero. Esto es la parte horizontal de la cruz.
La parte horizontal de la cruz, que se conoce como patíbulo, ese es el madero que es muy probable que cargó el Señor Jesucristo. Luego hay otra parte, ¿sí?, que se llama estipes en latín, que es el poste que va clavado en la tierra, donde después se le agrega el patíbulo que cargó el Señor Jesucristo. Jesús, cargando la cruz, caminó allí por las calles de Jerusalén, mientras sus seguidores lloraban por él, pero también sus enemigos se burlaban de él y le escupían y le insultaban. La ruta al Calvario fue un recorrido de aproximadamente entre 600 y 800 metros, y esto es lo que el Señor Jesucristo tenía que transitar cargando la cruz. Este es el camino que se inicia entre el Pretorio y el Gólgota, entre 600 y 800 metros. Camino que hoy se conoce como la Vía Dolorosa. Lo que indica entonces que el Señor Jesucristo caminaría aproximadamente un poco más de medio kilómetro, ¿sí?, con un madero que pesaría aproximadamente unos 70 kilos luego de ser azotado, golpeado, escupido, flagelado tremendamente. Así que dadas sus condiciones físicas, por los golpes, por los látigos, el Señor Jesucristo, intentando cargar la cruz, tenía que parar varias veces y él no podía llevarla, y dice que llamaron a cierto hombre, Simón de Cirene, que le encargaron a llevar la cruz. Dice el verso 33 que finalmente llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. La palabra Gólgota en hebreo, según el mismo Mateo, significa calavera. Dice que el nombre de esta calavera procede de la idea que el monte tiene una forma, ¿sí?, de calavera. Sencillamente es una peña rocosa que tiene forma de calavera, y por esto le han puesto el nombre, ¿sí? Ahora vamos a leer unos versículos más. Estamos en Mateo 27. Quiero leer solo unos versículos más. Dice el verso 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. De acuerdo con la historia, la crucifixión fue utilizada por primera vez por los persas, luego los cartagineses también la imitaron, y luego la adaptaron, la tomaron los romanos. Este tipo de muerte era la más cruel, la más dolorosa y la más vergonzosa, ya que, como dijimos, generalmente los condenados, ¿sí?, eran desnudados para ser crucificados, y la cruz estaba destinada a los esclavos, a los revolucionarios, a los criminales, a los más viles, y entre ellos fue contado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue contado como uno de ellos. Así que al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, tendido en el suelo. Las manos podían ser atadas o clavadas. En el caso del Señor Jesucristo fueron clavadas. Los clavos eran colocados con mayor frecuencia en sus muñecas, no en sus manos, porque con el peso del cuerpo se desgarraban y el cuerpo no podía mantenerse colgado de la cruz. Así que con clavos en sus muñecas, clavos de entre 8 y 13 centímetros y 1 centímetro de diámetro, con esos clavos eran clavados a la cruz.
también sus pies eran atravesados con el mismo clavo a la cruz. El peor efecto de la crucifixión, aparte de el dolor de sus manos y sus pies por los clavos, el peor efecto de la crucifixión era la dificultad para respirar. La dificultad para respirar, especialmente o particularmente la exhalación, o sea, la expulsión del aire. El peso del cuerpo tendiendo hacia abajo causaba grandes dolores, causaba calambres musculares, fatiga y la dificultad para respirar. Para evitar un poco el dolor, para amortiguar un poco el dolor, el reo se apoyaba en los clavos que estaban en sus manos, se apoyaba en los clavos que estaban en sus pies, hacía fuerza para adelante, ponía el pecho adelante y ahí podía tomar aire, exhalar. Y así fue que lo hizo el Señor Jesucristo por 6 horas que estuvo colgado en la cruz antes de morir. Por 6 horas el Señor Jesucristo tenía que hacer fuerza, ¿sí?, para poder respirar, apoyándose sobre los clavos que estaban en sus pies y en sus manos. En los versículos que acabamos de leer vemos que los soldados romanos le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero él no lo aceptó. De acuerdo con algunos estudios dicen que esta mezcla era una bebida de tipo analgésica que ayudaba de alguna manera a los condenados a disminuir el dolor. Dice que de alguna manera esta bebida los drogaba de manera que perdían toda sensación de la realidad. El mismo Señor Jesucristo se negó a beberlo porque Él estaba dispuesto a soportar el precio de la cruz, el precio de los clavos, el precio del pecado por ti y por mí. Y Él quería hacerlo conscientemente. Así que Él pasó 6 horas colgado de la cruz antes de morir. Dice Marcos en capítulo 15 que fue crucificado a la hora tercera, esto es a las 9 de la mañana. Cuando vino la hora sexta, que son las 12 del mediodía, dice que hubo tinieblas, ¿sí?, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, donde Él por fin exclamó, ¿sí?, y expiró. Para ir terminando con esta parte sobre la causa de su muerte, se pudieran adjudicar varias posibilidades. Las más probables son el shock hipovolémico, esto es lo que causa la pérdida de sangre, toda la sangre que él perdió, la asfixia, la deshidratación, las arritmias, las fallas cardiorrespiratorias, etc. Según se entiende, el corazón del Señor Jesucristo literalmente se rompió, y el hecho de que a Él le clavaban una lanza en su costado y que saliera sangre y agua es prueba de que esto realmente sucedió. El corazón de Cristo fue partido por tus pecados y por los míos. Sin embargo, hermanos, lo importante no es determinar específicamente cuál fue la causa de la muerte de Cristo, sino las condiciones en las que Él murió, el precio de su muerte, el precio que Él pagó. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a los más terribles sufrimientos y tormentos de la cruz, que como vimos eran la peor condena de muerte que existía. Él se sometió al martirio de la cruz y lo hizo por ti y por mí. Y en ese martirio cayó sobre Él la paga de tus pecados y de mis pecados. La pregunta que cada persona debe hacerse, la pregunta que cada persona debiera saber responder, es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y la razón es sencillamente que su sacrificio era la única manera de satisfacer la ira de Dios. Lo hizo porque era el único modo de cubrir el precio de nuestros pecados.
Lo requerido para pagar el precio de nuestros pecados era la sangre de un cordero perfecto, sin mancha. El único que calificaba era el Señor Jesucristo. Cristo era ese cordero perfecto que sería ofrecido una sola vez y para siempre, un sacrificio único y suficiente por los pecados del mundo. Juan el Bautista había dicho de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Señor Jesucristo. Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en verdad, ciertamente podía haber abierto su boca. Y él dijo: pudiera yo orar, clamar a mi Padre, y él pudiera enviarme 12 legiones de ángeles que vengan en mi ayuda. Y él pudiera haberlo hecho. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo porque él se estaba ofreciendo voluntariamente. Él puso su vida voluntariamente. Nadie le quitó la vida. Él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Lo hizo voluntariamente. Los judíos no le quitaron la vida. Los romanos no le quitaron la vida. Él puso su vida por ti y por mí. Y Él lo hizo todo por redimirnos de la maldición de la ley. Se hizo nosotros maldición porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Se hizo maldito por ti y por mí. Así fue que todo estado de pecado, todo estado de maldición, cayó sobre Jesús allí en la cruz. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz del Calvario cargó todo pecado. Cargó con las mentiras, cargó con el orgullo, cargó con el adulterio, cargó con la desobediencia, con cada pecado. Cargó por ti y por mí, por darnos vida. 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en el madero para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. ¿Sí? Y lo más triste es que hoy en día hay muchos aún menospreciando la muerte de Cristo. Lo más triste es que hay muchos aún confundidos, creyendo que pueden salvarse por medio de la religión, creyendo que pueden salvarse por medios de las buenas obras. Y esto no es así. Si esto fuera así, ¿para qué Cristo murió? Si esto fuera así, ¿para qué Cristo sufrió la cruz y cada uno de los padecimientos que hemos visto? Cristo lo hizo porque tus obras no te pueden salvar, mis obras no me pueden salvar. Si tú crees que eres justo, si tú crees que eres buena persona, si tú eres de aquellos que hacen caridad, bien por ti, pero todo esto no te puede salvar. La Escritura dice que tu justicia, mi justicia son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué son los trapos de inmundicia? Aquellos trapos con los que envuelven al muerto. ¿Saben cómo quedaban esos trapos luego de unos días? Así son tus justicias y mis justicias delante de Dios. Por nuestra justicia no podemos salvarnos. La condenación es el producto del pecado del hombre, ¿sí? Y la salvación es el producto de la gracia de Dios. La gracia que Él mostró al enviar a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz. Cristo murió en la cruz porque era la única manera en que tú y yo pudiéramos ser salvos. Así que lo primero que necesitamos entender es nuestra condición de pecadores. Entender nuestra condición de pecadores. Desde el momento en que nacemos, tú y yo somos pecadores. Nacemos con el pecado y por ese pecado nacemos separados de Dios y condenados. La pregunta es entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo lo pone bien claro y bien sencillo. En Hechos 16:31, Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10, si tú eres capaz de confesar con tu boca que Jesús es el Señor, si tú eres capaz de creer en tu corazón que Él murió y que resucitó, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente esto. El Señor no pide obras. Las obras para nada aprovechan. Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Reconoce, acepta, entiende que Él murió por tus pecados. Confiesa tus pecados a Él y dice la Escritura, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una cosa más que lamentablemente también es triste, y el pastor lo mencionaba el miércoles, cristianos simplemente acostumbrándose a la Pascua. Cristianos simplemente que se han acostumbrado a la Pascua, simplemente se han acostumbrado a que Cristo murió por nosotros. Y esto es tan sabido, es tan común ya para nosotros, que llegamos a tomarlo livianamente. ¿Cuánto necesitamos que se nos recuerde el precio que Él pagó por nosotros? ¿Cuántos necesitamos que se nos recuerde la manera en que Él nos amó, que nos amó hasta la muerte? Cuando tú y yo andamos fríos, cuando andamos ahí con poco ánimo de servirle, cuando andamos medios perezosos para hacer las cosas, necesitamos recordar la cruz. La relación que hoy tú y yo podemos tener con el Señor está basada en el sacrificio de Cristo. Es una relación basada en sacrificio. Un poco de sacrificio de tu parte y un poco de sacrificio de mi parte no vendría nada mal para continuar alimentando esta relación que tenemos con el Señor. Un poco más de meditar y recordar más de seguido los hechos de la cruz serían buenos para no olvidar el amor con que Él nos ha amado. Recordar el valor que tú y yo tenemos para Él, que estuvo dispuesto a pagar nuestra salvación, estuvo dispuesto a redimirlos con la sangre de su Hijo, su único Hijo, que lo dio a morir por ti y por mí. Vamos a orar, yo les invito a que inclinen sus rostros, a que cierren sus ojos, y antes de orar quiero animarte, si es la primera vez que tú has escuchado el Evangelio, si en verdad tú no tienes la seguridad de ser un hijo de Dios, si nunca has comprendido el propósito de la muerte de Cristo, si nunca has orado a Él en arrepentimiento, tú necesitas orar a Él. Tú necesitas pedirle a Él que te dé entendimiento. Necesitas pedirle a Él que te dé el perdón de los pecados. Ora a Él. Si quizás aún no lo entiendes completamente, no lo tienes completamente claro y aún te estás preguntando qué debo hacer para ser salvo, yo te animo, te invito, cuando termine la reunión, toma tiempo para acercarte a mí, acercarte al pastor o otro hermano de la iglesia y sencillamente pregúntanos qué debo hacer para ser salvo. Con gusto te explicaremos con las Escrituras el plan perfecto de Dios para la salvación del hombre. No llevará mucho tiempo y tú puedes tener la seguridad y la tranquilidad de la vida eterna. Hermano en Cristo, toma el tiempo para hablar con Él. Si entiendes que últimamente no le has estado dando el valor suficiente a los hechos de la cruz, toma el tiempo para hablar con Dios. Como digo siempre, Dios no nos trae a su casa de balde. Él tiene algo para ti y para mí en esta tarde. Toma el tiempo para ponerte a cuenta con Dios. Y toma el tiempo también para agradecerle por el sacrificio de la cruz. Muchas veces nos olvidamos de que debemos continuar agradeciendo a Cristo por el sacrificio de la cruz. Amado Padre, estamos agradecidos